Empezamos ya, ¿no? Sí. Buenos días, muchas gracias a todos por vuestra asistencia en el día de hoy. Quiero comenzar trasladando mi pésame, nuestro más sentido pésame a los familiares de las personas que han fallecido en Los Palacios, en Sevilla, esta madrugada, tras el atropello de un camión que se ha saltado un control de la Guardia Civil, en el que han resultado lamentablemente muertos 2 agentes de la Guardia Civil y otras 4 personas. Así que quiero trasladar nuestro más sentido pésame a sus familiares y a sus allegados. Como siempre, os comentaré varios temas de actualidad y posteriormente pues me someteré a sus preguntas. En primer lugar, el Gobierno, como saben, rechazó 2 veces la ley ELA presentada por Vox. La primera vez se nos dijo que era muy cara, que costaba 38 millones de euros y que suponía una merma en los presupuestos actuales importante, razón por la cual el Gobierno hizo un uso abusivo de la prerrogativa que le confiere la Constitución para poder vetar algo que en ningún caso es obligatorio, que es una posibilidad, pero que finalmente acabó siendo utilizada esta prerrogativa de forma arbitraria para vetar nuestra ley. Y como saben, la volvimos a presentar, esta vez con una cláusula haciendo referencia a que si en este presupuesto no era posible, que fuera posible en el siguiente. Sin embargo, volvió a ser vetada por el Gobierno. Un Gobierno muy preocupado por el incremento en el gasto que iba a suponer esta ley, pero que no ha tenido ningún reparo en ni siquiera esforzarse por traer a esta Cámara los presupuestos para el año 2024, incumpliendo, además, la Constitución. Sin embargo, este Gobierno sí ha tenido a bien aceptar la ley ELA propuesta por el Partido Popular, cuyo debate se sustanció la semana pasada en el Pleno, y la de Junts, que se verá en el Pleno de esta semana. Ya les adelanto que nosotros vamos a apoyar la toma en consideración de todas las leyes ELA que se presenten, sea cual sea el partido que la traiga a la Cámara, porque a nosotros lo único que nos interesa es que los enfermos de ELA tengan una ley que les ampare y por eso, sea cual sea el partido que la presente, la mejoraremos por la vía de las enmiendas, trasladando el contenido de nuestra ley injustamente vetada por el Gobierno. Ello, sin embargo, no es obstáculo para denunciar que los enfermos de ELA podían tener ya una ley desde hace mucho tiempo si no fuera porque el Partido Socialista y Podemos demoraron tanto el plazo de las enmiendas que el texto finalmente decayó. Incluso le pedimos al Gobierno entonces que impulsase un Real Decreto con el contenido de esta ley. Ellos, que son tan aficionados a gobernar a golpe de decreto, pues lo podían haber utilizado para una causa que verdaderamente lo merecía, como la ley ELA. Nosotros no vamos a aprobar nada que traiga el Partido Socialista, pero esta es la excepción que confirma la regla, porque no podemos permitir que quienes sufren esta terrible enfermedad sufran también y paguen las consecuencias de la nefasta y mediocre clase política que nos gobierna. Frente a los usos partidistas de algo tan importante en la vida de muchas familias que lamentablemente sufren esta enfermedad, a nosotros lo único que nos mueve es que estas personas por fin tengan una ley ELA, sea cual sea el partido que la traiga. Nosotros no somos como ellos y si una iniciativa es buena para el conjunto de los españoles y muy especialmente para los enfermos de ELA, nosotros la vamos a apoyar y la vamos a mejorar vía enmiendas. En segundo lugar, en estos días, como ya sabrán, se están produciendo varias movilizaciones de los funcionarios de prisiones que reclaman condiciones dignas. Nosotros apoyamos las movilizaciones y pedimos que se les reconozca la condición de autoridad, algo que ya exigimos durante el año 2020 y que vamos a volver a pedir. El reciente asesinato de una cocinera en la cárcel de Mas de Enric de Tarragona vuelve a poner de manifiesto la inseguridad que padecen los funcionarios de prisiones. Una inseguridad frente a la que el Gobierno sigue haciendo oídos sordos, sigue haciendo caso omiso a las reclamaciones de los funcionarios y a las reclamaciones de Vox. Quiero recordar en este sentido que en el año 2020 registramos una proposición de ley orgánica de modificación de la Ley General Penitenciaria para el reconocimiento como agentes de la autoridad a los funcionarios públicos de prisiones en el desempeño de su
labor profesional. Y en el año 2021 llevamos al Senado una proposición de ley para que los funcionarios de prisiones contasen con un estatuto propio, algo a lo que el PSOE se opuso. Hoy volvemos a registrar la misma iniciativa y esperamos que la Cámara la respalde y no la rechace, como ya hizo el Partido Socialista. Un Partido Socialista que primero se dedica a fomentar la inseguridad en las calles y cuando las personas que siembran esta inseguridad entran en prisión dejan desprotegidos a los funcionarios que solo piden poder cumplir en condiciones con su trabajo. Un Partido Socialista que, como ya sabemos, solo sabe legislar para los delincuentes y da la espalda a los españoles honrados que lo único que piden es poder hacer su trabajo en condiciones dignas. Y, en último lugar, la amnistía. El Partido Popular tiene miedo de enfrentarse al golpe y creen que esto se circunscribe a un asunto técnico. Y tienen miedo porque andan en negociaciones con el Partido Socialista para repartirse los vocales del Consejo General del Poder Judicial o para negociar el Consejo de Administración de Radio Televisión Española. Los letrados del Senado ya han emitido un informe durísimo, extenso, donde se advierte de la inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Dice el informe textualmente: debe concluirse que la iniciativa que se recibe en este momento en el Senado para su tramitación como proposición de ley orgánica es, en realidad, una reforma constitucional encubierta o un fraude constitucional o un producto normativo imposible. Es decir, los letrados del Senado en su informe vienen a dar la razón a Vox, vienen a dar la razón a lo que llevamos denunciando meses y por lo que se nos ha ridiculizado o se nos ha tachado con todos los calificativos posibles. Y es que no hay ninguna forma legal de dar un golpe de Estado. No hay ninguna forma legal de pisotear la Constitución. Y aquí el único deber constitucional es el de defender el Estado de Derecho y el orden constitucional. No se puede abordar esta situación desde la normalidad porque no es normal esta situación. Hay momentos para la prudencia y hay momentos para la audacia. Y el PP tiene que ser valiente y tiene que aprender a usar de una vez las mayorías absolutas. Es muy llamativo que el primer informe que pidió el Partido Popular se refiriera a las consecuencias de no admitir a trámite la ley, porque lo que nos quieren decir es que entonces andaban más preocupados por protegerse a sí mismos que en tratar de abordar esta situación con todas las armas. Porque lo que no se puede es confiarlo todo a la heroicidad de los jueces. Los políticos, que formamos parte del Poder Legislativo, tenemos una labor y tenemos un cometido. Y esta ley ha llegado de forma ilegal al Senado. Se cambió a propósito al letrado mayor para que le diera luz verde. Se han saltado los informes de las asociaciones de los jueces y fiscales. Se han saltado los trámites reglamentarios devolviendo a la Comisión el texto de la ley de amnistía que decayó el 30 de enero cuando fue rechazada por la mayoría absoluta de la Cámara y se han saltado en definitiva todas las reglas. Ni gobernar es vivir en la Moncloa, ni tener mayoría absoluta es un simple término numérico. Hay que hacer valer las posiciones y sobre todo lo que nos corresponde es hacer valer el Estado de Derecho y el orden constitucional. Y lo que se ha emitido es un informe que nos da la razón y que viene a decir que aquí lo que ha ocurrido es que se está tramitando una reforma de la Constitución encubierto, que se está tramitando indebidamente una reforma constitucional, que estamos ante un fraude de ley, que es lo que Vox lleva denunciando desde el principio. Y lamentamos que haya habido muchos medios de comunicación que se haya burlado de nuestras denuncias, que estaban muy bien sustentadas, tal y como viene a ratificar el informe de los letrados del Senado, reproduciendo lo que llevamos diciendo 3 meses, que esto es una reforma de la Constitución encubierta y que estamos ante un fraude de ley. Y se trata de una ley que ataca frontalmente la Constitución porque ataca frontalmente el sentido de la Constitución, que es la unidad nacional. De manera que lo que le exigimos al Partido Popular es que plantee el conflicto institucional entre el Congreso y el Senado, bien mediante un pleno en el Senado, bien ante el Tribunal Constitucional, porque estamos ante una situación excepcional. Y lo que le pedimos es que tengan un momento de valentía. Ya sabemos que el Partido Popular no sabe utilizar normalmente las mayorías absolutas,
pero que tengan un momento de lucidez y planteen el conflicto institucional que además está previsto en la ley, donde hay un Congreso que dice que sí, eso sí, habiendo manipulado todos los controles previos de legalidad de las instituciones, y el Senado que dice que no ante una ley manifiestamente inconstitucional. Y sin más, quedo a su disposición. Pues, portavoz, buenos días. Incidiendo en esta última pregunta que habla al Partido Popular que plantea un conflicto institucional, si no me equivoco, el informe de los letrados también hablan de la obligatoriedad del Senado de tramitar esa ley de amnistía, con lo cual no sé en qué se podría fundamentar ese choque. Y quería preguntarle también por la presidenta de la Comunidad de Madrid, en base a las informaciones que se siguen conociendo, no sé si considera suficiente las explicaciones que ha dado sobre los posibles fraudes de su pareja. Bien, en cuanto a la primera cuestión que me plantea, el conflicto lo pueden plantear igualmente y eso es lo que nosotros estamos pidiendo, que agoten absolutamente todas las posibilidades, porque lo pueden hacer. Se lo dijimos nosotros primero, llevamos 3 meses diciendo que aquí había que plantear un conflicto institucional. Y el PP, antes de que el presidente del Gobierno dijese que no iba a presentar los presupuestos, estaba dispuesto a hacerlo con la senda del déficit, estaba dispuesto a plantear un conflicto institucional en relación a los presupuestos ante el Tribunal Constitucional y lo mismo puede hacer con la ley de la amnistía. Y en segundo lugar, respecto a su pregunta sobre las explicaciones de la señora Ayuso, no me corresponde a mí valorarlo. En su caso, si ha habido algún tipo de irregularidad, lo tendrán que dirimir los órganos administrativos de Hacienda en primer lugar y en segundo lugar los judiciales en su caso. Pero aquí se está poniendo el foco en las valoraciones de la señora Ayuso, si son suficientes o no las explicaciones, y no se está hablando de que aquí hay una ministra del Gobierno de España que está utilizando las instituciones y se está valiendo del propio Ministerio de Hacienda para filtrar datos fiscales de particulares. Y esto es más grave de lo que parece, porque mañana cualquiera de nosotros somos incómodos para el Gobierno, ustedes mismos. Ustedes son periodistas, profesionales, críticos, y si mañana ustedes son incómodos para el Gobierno, pues resulta que la señora ministra de Hacienda puede filtrar sus datos fiscales para ir contra ustedes, porque piensan de forma distinta a ella, porque son incómodos o simplemente por motivos políticos. Y estamos ante un partido socialista que no se está comportando como un partido, sino como una mafia. Ni siquiera como una mafia, porque normalmente las mafias no tienen las instituciones a su disposición y este Gobierno sí, y las está utilizando para ir contra los españoles, y esto es algo gravísimo. Hola, muy buenos días, muchas gracias. Buenos días. Quería incidir en la pregunta del compañero sobre la amnistía, porque es verdad que ustedes llevan un tiempo planteando ese conflicto institucional, pero también han dicho que el PP no debería tramitar la ley de amnistía. Y el informe de los letrados, uno de los 2 informes, es claro, diciendo que la tramitación es obligatoria porque también lo marca la Constitución. No sé si ustedes dicen ahora que mientras se está haciendo esa tramitación debería plantearse ese conflicto institucional, y también qué les parece el hecho de que en el caso de que el PP no tramitase o no hiciese nada y simplemente se dedicase a plantear el conflicto institucional, a los 2 meses se pudiese dar por publicada la norma al entenderse que el Senado no introduce ninguna modificación. Gracias. Bueno, lo segundo que me plantea, pues no vamos a hacer cábalas respecto a futuribles. Lo que es claro es lo que tenemos ahora mismo encima de la mesa. Y es que la amnistía ha llegado al Senado y lo que le pedimos al PP es que emplee todas las armas a su alcance. Puede plantearlo igualmente. Hay pronunciamientos del Tribunal Constitucional en diversas sentencias donde hacen valer esa función calificadora de las mesas, donde se habla de la palpable inconstitucionalidad de las normas y de la respuesta que cabe dar por parte de las mesas de las cámaras al respecto, y eso es lo único que le pedimos, que agote todas las posibilidades, y lo pueden hacer. Buenos días, portavoz. Teniendo en cuenta lo que está ocurriendo con la amnistía, el escenario que se plantea, en caso de que desde el Senado se tramite la ley de amnistía, ¿desde Vox se han planteado algún tipo de movilización, intentar sacar a la gente a manifestarse en las calles? ¿Creen que es oportuno, teniendo en consideración que los mismos votantes del PP han salido a las calles a manifestarse contra la amnistía, en compañía también de muchos líderes de Vox y votantes de Vox? Muchísimas gracias.
Bueno, yo creo que lamentablemente muchos españoles y fundamentalmente los votantes del Partido Popular están sometidos a un fraude, porque nos hemos encontrado con un Partido Popular que los llamaba para salir a la calle contra este gobierno golpista, utilizando palabras gruesas pero adecuadas a la situación de extrema gravedad que estamos viviendo, pero luego se han reunido hasta 3 veces con Bolaños y con Reinders para repartirse los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Luego, ¿estamos ante un golpe o no? Con lo cual yo creo que es lamentable esta situación, es lamentable la hipocresía y lamentamos que los votantes del Partido Popular tengan que verse sometidos a semejante despropósito. Y, perdón, la pregunta que me estaba haciendo respecto de la tramitación de la amnistía. Es decir, que en caso de que se tenga ese escenario, Sí. piensan desde Vox movilizar a la gente, es decir, tomar las calles con las personas, manifestarse contra el gobierno, manifestaciones que han tenido mucho éxito, porque recordemos que en Sí. Ferraz también estuvo Tucker Carlson, un periodista estadounidense que hizo eco de lo que estaba pasando en España y en Estados Unidos, Sí. Y más o menos en ese sentido. Nosotros no creemos que esto sea algo que deba ser capitalizado por ningún partido, si bien es cierto que nosotros hemos respaldado las movilizaciones pacíficas y hemos apoyado esas protestas, pero yo creo que no va a ser necesario porque la sociedad española ha demostrado su profunda indignación con un gobierno que está elaborando las leyes a la medida de los delincuentes, que les está dando la espalda a la mayoría de españoles honrados, trabajadores, que se levantan todos los días para sacar a esta nación adelante y, sin embargo, se encuentran con un gobierno que está actuando como una auténtica mafia y que se está apropiando de las instituciones para mantenerse en el poder. Eso lo conocen perfectamente los españoles. Nosotros pensamos que esto debe ser algo que surja de la sociedad, como se ha venido demostrando, que sí es respaldada, evidentemente respaldada por Vox, pero no somos nosotros quienes debemos tener ese protagonismo, sino la sociedad española, que ya está sufriendo demasiado las humillaciones de este gobierno. Buenos días. En caso de que el Partido Popular, como parece que va a dar trámite a la amnistía, ayer dijeron ustedes que no se descartaba ninguna posibilidad, incluido la querella. No sé si ya han tomado la decisión sobre si se van a querellar contra el Partido Popular, contra la mesa del Senado, como hicieron aquí en el Congreso. Gracias. Gracias. Bueno, nosotros estamos viendo el informe de los letrados del Senado, que, como saben, es un informe bastante extenso y lo estamos estudiando. De momento, en cualquier caso, lo que le puedo decir es que lo importante no es la querella que podamos poner o no nosotros, sino lo que está dispuesto a hacer el Partido Popular desde el Senado, teniendo la mayoría absoluta en la Cámara y teniendo a su alcance todas estas herramientas de las que ellos mismos pues dicen que van, o que se supone que van a hacer uso. Yo creo que lo urgente ahora mismo es eso, y en cuanto a lo demás, como le digo, nosotros estamos viendo en estos momentos el informe de los letrados y en eso estamos de momento. Muchas gracias a todos.